Buenas tardes, compañeras y docente invitado. La entrevista que se realizará contará con la intervención de mis compañeras Natalie Mero, Gabriela Mera, Catherine Macías, Mileni Murillo y quien les habla, Angie Muñoz. Las preguntas que se realizarán se encuentran realizadas en base al libro de reflexiones sobre la viruela del autor Eugenio Espejo, y además se encuentran relacionadas a la pandemia que se vive actualmente a nivel mundial. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al magíster Rubén Tovar y por iniciar esta entrevista con la intervención de mi compañera Gabriela Mera. Buenas tardes. Como primera pregunta tenemos, ¿considera usted que las pandemias o enfermedades presentadas en la sociedad ha influenciado negativamente en la economía del país? ¿Por qué? Muy amable, gracias por su vista. Mire, un Estado está conformado por dos grandes sectores fundamentalmente, uno que es público y otro que es privado. Y la articulación de estos sectores se generan a través de políticas. Estas grandes políticas que intervienen en la economía de un país es una política económica que habla sobre desarrollo, crecimiento de la parte de la economía basada en el comercio, en la industria, en la producción, en el Producto Interno Bruto. Y la otra parte fundamental es una política social, y esta busca a su vez el bienestar de la comunidad. Estas dos políticas normalmente están articulando en un mercado, y el Estado determina todos sus recursos para económico. Cuando existen este tipo de pandemias, o este tipo de catástrofes sanitarias, que no están programadas en ningún aspecto, ni son planificadas, ni son determinadas, obvio que estas alteran la composición de una economía. ¿Por qué? Porque el Estado, como dador de una política, tiene que atender un trabajo fundamental que es el bienestar de la ciudadanía. Este bienestar de la ciudadanía se traduce en lo que se conoce con el nombre de políticas públicas. ¿Y qué es una política pública? Es satisfacer la necesidad de la sociedad. Cuando esta sociedad se encuentra afectada, todos los recursos que tiene un Estado, sea del lado público, del sector privado, o sea que hagan alianzas estratégicas entre el público y el privado, tienen que comenzar a destinar a atender esta demanda que afecta a la sociedad. Y esta pandemia, la que hemos vivido acá, como ustedes todos lo conocen, viene desde el año anterior, ha afectado prácticamente al comercio, al desarrollo, ha afectado al tema social, al ingreso, al bienestar, a la comunidad. Y por lo tanto, el Estado, en vez de hacer educación, en vez de hacer vialidad, tiene que retirar los recursos para poder ir a atender la demanda social en el sector salud, que esto permita, en cierta manera, paliar un poco los problemas de la pandemia. Entonces ahí afecta circunstancialmente a una economía, y ustedes lo pueden vivir, el caso propio de Ecuador, que desde el año anterior viene ajustando todas sus finanzas públicas y su planificación pública en función de atender la pandemia, que permita a la ciudadanía poder cubrir esta sociedad que es mucho más costoso si no se lo hace. Entonces sí afecta y sustancialmente al tema de la economía. Gracias por su respuesta. Buenas tardes. Según su opinión, ¿la actuación que han tenido las autoridades frente a la actual emergencia ha mejorado o ha avanzado en comparación a épocas pasadas? Ya, gracias por la pregunta. Mire, como les había dicho anteriormente, la primera pregunta, un Estado se alimenta de recursos, y los recursos los genera la sociedad, lo generan las empresas naturales, lo generan las empresas jurídicas y las personas naturales. Y eso se traduce en un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno se traduce en infraestructura, en tecnología, en equipamiento, ¿ya? Y este equipamiento va evolucionando y desarrollándose conforme pasa el tiempo. No es lo mismo que hagan acuerdo a la época cuando azotó la peste negra, en la época europea, al continente europeo, de hace la época estamos hablando de 1500 alrededor,
frente a una pandemia que afecta ahora en el año 2021. Entonces, todo esto va evolucionando porque cada gobierno destina sus recursos, ¿sí? Sus presupuestos que ustedes conocen, a investigación, a desarrollo, a ciencia, y por lo tanto van creando nuevas expectativas de farmacéuticas, industria, que vayan permitiendo cubrir estas demandas de pandemia. Entonces, siempre, toda pandemia, a veces que trae un desastre en lo económico, en lo social y en la parte humanitaria, también obliga a que el Estado también invierta fuertes sumas de dinero para hacer investigación, como está sucediendo actualmente, y esto permite, a su vez, que eso sea transmitido en textos, en documentos, en bibliografías, en editoriales, que ayudan a ir mejorando a futuro. Por eso las pandemias vienen, están, desaparecen y vuelven a aparecer más pandemias. Por lo tanto, sí, aunque se diga de una manera un poco drástica, todo esto de tipo sí ayuda a mejorar el tema científico para evitar justamente y el poder combatir nuevas pandemias que se puedan dar a futuro. Muchas gracias por su respuesta. Usted, doña Caterina. Buenas tardes, Magister Tobar. Usted que fue director nacional de presupuesto, me gustaría saber actualmente con qué recursos el Estado atiende la actual pandemia. Ok, gracias, doña Lisset. Todo Estado, independiente de que sea latinoamericano, europeo, asiático, todo Estado, todo gobierno se alimenta de ingresos. Así como una economía doméstica, también un Estado necesita ingresos para poder funcionar, ¿ya? Y estos ingresos lo obtiene de la sociedad, de los recursos naturales que tiene cada Estado, nación, cómo tenga su estructura política administrativa, ¿ya? Y estos ingresos, en el caso ecuatoriano, son bien definidos. Nosotros tenemos ingresos por el lado tributario, que es todo lo que es impuestos, ingreso por tasas y contribuciones, ¿ya? Tenemos ingresos por venta de bienes y servicios, ¿ya? Tenemos ingresos por transferencias que nos llegan del exterior, ¿ya? Tenemos ingresos por rentas, inversiones y multas, ¿ya? Tenemos ingresos de capital, como es la venta y donaciones de activos y transferencias de capital, y tenemos toda la gama de financiamiento. Esos son los ingresos que el Estado alimenta y lo transcribe en un documento que se llama Planificación Nacional, donde se generan las políticas públicas, y es el plan de desarrollo de un gobierno, donde aquí está cómo atiendo yo a la demanda de una sociedad. Y se ejecuta a través de lo que se conoce como presupuesto. Ya, estos recursos que alimentan el Estado son los que se destinan para el funcionamiento de cada uno de los sectores de la economía, los sectores de la sociedad, los sectores de la vialidad, los sectores de la industria, las del comercio, las de la producción. Y a cada uno se les asigna recursos para que puedan funcionar. Así funciona el Estado. Y esto se complementa con la cooperación privada a través de las empresas, de las industrias, de las exportaciones, de las importaciones. Estos ingresos son los que el Estado utiliza para el caso de la pandemia, correcto. Lo que yo destino a estos sectores cuando existe una pandemia que necesita más ingresos, comienzo a utilizar estos recursos para poder direccionar para el tema de salud. Como es un tema de pandemia sanitaria, comienza a fortalecer los hospitales, comienza la producción, genera incentivos para la industria, de manera que la economía no pueda suspenderse y el problema social no se agrave. Son estos ingresos que le acabo de indicar, a cargo del gobierno, para poder atender esta demanda de estos problemas de pandemia. Muchas gracias por la respuesta. Buenas tardes, Magíster. Mi pregunta es, por la situación que se vive actualmente de la pandemia, ¿qué consejo le daría usted a los profesores para mejorar el compromiso? Sí, bien complicada, porque acuérdense que existe un reglamento de régimen académico, y ese reglamento de régimen académico determina las modalidades con las que se da la asistencia o se le da el tema de las clases a los estudiantes. Y siempre hay varias modalidades. Una es presencial, la que vivíamos hasta marzo del año anterior, donde todo el mundo asistía a las aulas de clase. Y por lo tanto el docente impartía su conocimiento de manera presencial. Y la relación, la interrelación que existen con los estudiantes, sea de tercer nivel o cuarto nivel, permitía tener una relación más directa, donde el sistema de aprendizaje y conocimiento
podía socializarse y difundirse de mejor forma. Hemos cambiado a una modalidad que es virtual, y el tema virtual demanda mucha infraestructura tecnológica, y esto afecta también no solo desde el lado de educación, sino también afecta el tema económico, que los estudiantes pueden acceder o no pueden acceder a un tema virtual, porque el tema virtual va acompañado de un computador, de un internet, de infraestructura que les permita acceder a eso. Asimismo, las universidades, colegios, escuelas han tenido que cambiar, modernizar y fortalecer sus sistemas tecnológicos a fin de poder atender la gran demanda que existe ahora de los estudiantes que no pueden cortar su instrucción por un tema de pandemia. Pero ahí viene el problema, porque eso involucra cambiar modelos y costumbres. ¿Ya? No es lo mismo tener una clase presencial donde el docente imparte su conocimiento a un tema virtual donde el docente prácticamente solo puede mirar personas a través de una pantalla, como lo estamos viendo. ¿Ya? Y no puede interactuar en la medida de ver si es que llega su conocimiento a crear la expectativa y el interés de sus modelos de enseñanza o sus modelos de clase o su manejo de instrumentos de conocimientos, de aprendizaje, para que eso pueda ser socializado en grupos, con técnicas avanzadas, con temas de conocimiento, con temas de grupo, con debates, mientras que en el tema de la virtualidad es mucho más complicado. Entonces, ahí lo que es fundamental, considero yo, para los señores docentes es obligadamente cambiar su modelo a un calendario que permita motivar al estudiante que le interesen las clases que está recibiendo, ¿ya? No solo en mandar a hacer consultas o en documentos de trabajos, sino donde el docente tenga que impartir sus conocimientos, que para eso es el docente, y que le permita profundizar ya en la investigación al estudiante para poder complementar por la virtualidad lo que está recibiendo. Si no, de lo contrario, no lo veo que a futuro tenga una desperticia o una competencia, una manera ya profesional del estudiante que le permita validar lo que va a enfrentar en la sociedad en el momento que esté fuera de la universidad. Entonces, el docente tiene que cambiar su modelo, tiene que aprender a convivir con la tecnología, porque he conocido bastantes docentes que no conocen todavía el manejo informático y por lo tanto tienen que convivir con los sistemas que les adaptan para poder llevar el tema de virtualidad. Y lo otro, que las clases que se dan no pueden ser tan largas porque genera un tema de pausa o de aburrimiento al estudiante y tienen que comenzar a interactuar, buscar maneras de interactuar con los estudiantes aunque sea en la virtualidad. Entonces tienen que tener un calendario, un instructivo, un modelo, hacer didácticas de trabajo muy seguidas en la pantalla, visualizar que el estudiante esté observando, ¿ya? No que le pongan la foto y se vaya y usted no sabe si está recibiendo o no, y uno se lo hace locutor de lo que está diciendo sin saber a quién está indicando. Y ahí no solo es parte del docente, también es un parte de retroalimentación tanto entre el estudiante y el docente. El docente exigir que el estudiante ahí y el estudiante exigir que le enseñen lo que tiene que aprender. Entonces, yo considero ahí que el docente tiene que hacer un modelo, tiene que hacer un calendario, tiene que hacer didácticas de grupo, tiene que hacer evaluaciones, hacer didácticas de trabajo, trabajos en grupo, que le permita saber que el estudiante está interesado en la clase, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias. Buenas tardes. La última pregunta es un poco más reflexiva. O sea, desde su punto de vista, ¿cómo cree que han influenciado este tipo de pandemias a lo largo de la historia en la escritura de textos? Gracias. Miren, en la actualidad, como ustedes conocen, el tanto avance tecnológico que se ha dado, hoy los textos son hasta virtuales. Lo puede tener por internet y gran parte de eso es producto de los estudios o de los análisis o de las experiencias vividas que se ha ejecutado a lo largo del tiempo. En el tema de las pandemias, estas vienen desde cuando nació la humanidad, desde cuando salió el ser humano a la Tierra. Desde ahí han venido evolucionando el tema de pandemias, de enfermedades, epidemias y todo demás. Y todas esas han sido inscritas y han sido analizadas y han sido registradas en documentos. Si no, caso contrario, nunca tendríamos la historia de lo que pasó. La misma Biblia lo manifiesta eso. Entonces, un caso práctico de eso es en el caso de Eugenio Espejo. Acuérdense, Eugenio Espejo fue uno de los principales médicos en la época republicana del Ecuador. Él es el que creó el Hospital San Juan de Dios allá en la ciudad de Quito y fue uno de los precursores de la medicina hasta ahora.
Y sus escritos son los que han servido de base para ir evolucionando o acrementando el tema de conocimiento, el tema de la medicina. Entonces, todo este tipo de cosas, la misma pandemia ahora, ustedes entran en internet y van a ver que encuentran en su número de información sobre la pandemia, sea en tema digital o sea en tema de proyectos, de editoriales, entre libros. Entonces, el que se vaya registrando, escribiendo todos estos temas de ahí, que no solo es en tema de pandemia, sino puede ser en tema de astronomía, astronomía, en tema económico, en tema social, es lo que nos permite llevar una vivencia de lo que ha pasado en el tiempo. Y esa vivencia nos permite saber qué podemos enfrentar a futuro, o cómo podemos mejorar a futuro, o qué debemos hacer a futuro. Y eso también es un excelente porque le impacte al tema económico, al tema social, y si esto se vuelve a hacer una integridad en todo lo que estamos trabajando. Entonces, sí lo impacta positivamente para mí el momento que sea en documentos escritos todo lo que se haya tratado sobre el tema de la pandemia o de cualquier ámbito en el que se pueda desarrollar. Muchas gracias. Como conclusión, el docente mencionó que la pandemia sí ha influenciado negativamente en la economía, aunque las pandemias no son cosas que sabemos que va a pasar, pero en sí afectan al bienestar social. También la pandemia, debido a que por medio de esta se puede evolucionar día a día. También mencionó que los recursos que utiliza el Estado para manejar casos como la pandemia son los recursos que tiene el Estado y que los obtiene mediante los recursos de las industrias y empresas. Y también el consejo que le puede dar a los docentes en cuanto a la educación y virtual que se está llevando ahorita es que tengan un modelo interactivo con los estudiantes, que los motive a la investigación, pero a la vez a interactuar mejor en clase para que ellos tengan ganas de estudiar. Y en cuanto a las escrituras de textos, también ha influenciado en la pandemia, influenció en estas porque mediante ellas queda constancia tanto digital y escrita, y esto se basa en las experiencias que se viven día a día. Gracias. Bueno, como podemos observar, sin duda, en términos de pandemia, vemos que no es algo actual, que se ha venido dando a través de la historia y que cada suceso aporta, no solo de forma negativa, sino también, como expresaba el magíster, es una oportunidad para aprender, para mejorar, y aporta no solo al sector económico y a la salud. Vemos que es muy importante dentro de la literatura y la elaboración de textos, pues estos sucesos históricos quedan ya plasmados a través del teclado en estas instancias más digitales, pero serviremos de testigo a través de esta para que nuevas generaciones, para que jóvenes, para todos aquellos que vienen después de nosotros, sepan cómo fue la pandemia, cómo la vivimos, cómo la sobrellevamos. Entonces, se ve también una oportunidad en algo que debería ser un desastre, naturalmente. Muchas gracias, Magíster, por su tiempo, por brindarnos esta oportunidad, compañeras, estudiantes de la carrera Pedagogía de la Lengua y de la Literatura, pues vemos cómo cada suceso histórico puede estar presente en la literatura, en todo momento y en cada parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y damos por terminada esta entrevista. Muy amable a ustedes, les agradezco. Que tengan una bonita tarde. Gracias.